Bueno, como bien decías, el lunes de esta semana fue un lunes negro para los mercados, principalmente para los mercados japoneses, que cayeron un 12%. Esto se trasladó, obviamente, a los mercados europeos y americanos con caídas superiores al 3%. Algunos papeles también recortando por encima de esos niveles, obviamente activos con mayor nivel de riesgo, pero también aquellas llamadas las Magnificent Seven, ¿no? Que son las grandes empresas del S&P 500 que venían mostrando una fuerte concentración de los inversores en el índice. Cuando uno miraba los índices veía que estaban en máximos históricos, pero no era así para, digamos, el promedio o la generalidad de los papeles, sino que aquellos papeles que más ponderación tienen en el índice, ya sea Apple, Microsoft, Google, Nvidia, son los que más habían subido en el año, y obviamente esos papeles también registraron mayores caídas, ¿no? Generaron, digamos, una pérdida de valor en los inversores muy importante, y esto se suma también a que los datos de empleo que se presentaron el viernes de la semana pasada no fueron tan alentadores para Estados Unidos. Si bien, obviamente, uno tiene que poner paños fríos y pensar que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional piensa que la economía americana de todas formas va a crecer un 2,8% este año. La Fed misma piensa que puede crecer la economía un 2,1%. Cuando pasan estas cosas, a veces los inversores sobre reaccionan. Claro, allí justamente, Alejandro, la pregunta sería si esto es una corrección esperable, como pasa siempre en los mercados, o si es por el contrario el inicio de un ciclo más negativo. Yo lo tomaría por el momento como una corrección dentro de un mercado alcista, que, a ver, todos sabemos que las bolsas, los mercados se mueven en serrucho, nunca es, digamos, claro, un plazo fijo o una línea recta. Obviamente estas preocupaciones significan algo. La Fed misma ha cambiado el wording de su último comunicado de tasas. Recordemos que durante todo agosto no va a haber reuniones de la Fed hasta el 18 de septiembre. Y en el último comunicado la Fed dijo ya que no estaba solamente preocupada por la inflación, cosa que venía diciendo desde hace un año y medio atrás, sino que la empezaba a preocupar también el crecimiento económico. En línea con eso, también el mercado ahora empieza a descontar que en septiembre se van a iniciar las bajas de tasas de interés, y quizás lo más llamativo a partir de la gran caída de los mercados el día lunes es que el mercado empieza a asignarle a la reunión del 18 de septiembre una probabilidad más alta de que pueda haber una baja de 50 puntos básicos en la tasa de interés, en lugar que una probabilidad de que la reducción sea de 25 puntos básicos. Eso estaría diciendo que el mercado, de alguna manera, lee que la Fed tiró demasiado la piola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque generalmente cuando el organismo cambia su política, por ejemplo, hace un año que la tasa se mantiene en el 5,5%, generalmente lo hace, digamos, con pasos muy chiquitos para generar menos volatilidad en el mercado, para generar ese soft landing que siempre se busca. Pero bueno, el mercado empieza a decir, ojo que si no bajan 50 puntos, podemos llegar a entrar en una recesión. Bien, en ese caso, Alejandro, vamos a ese escenario en que la Fed en septiembre decida esa reducción de 50 puntos básicos. ¿Eso sería una buena noticia para la Argentina y sobre todo para la deuda argentina?
Sí, en general los procesos de tightening o de más justeza monetaria o de más flexibilidad monetaria impactan mucho en el valor de los commodities. Eh, Hay que ver que si uno mira el valor de la soja, del maíz, debajo ya de los $380 la tonelada, ambos commodities, que son, digamos, la principal fuente generadora genuina, ¿no?, de dólares para la Argentina, podría ser que esta baja de tasas de la Reserva Federal marque un piso para el valor de los commodities y eso podría generar, digamos, un mayor afluente de dólares a futuro para el país, ¿no? Bien. Además de que la tasa de interés marca también el piso de financiación para las economías. Después está la prima de riesgo, pero bueno, en nuestro caso la prima de riesgo está en los 1.600 puntos, con lo cual no es tan relevante que sea la tasa. Pero sí sería, digamos, una buena noticia de todas maneras. ¿Qué crees que pasa ahora con los bonos? Esta semana, bueno, hubo un pico de riesgo país por encima de los 1.700 puntos que se fue aliviando un poquito con el correr de los días. ¿Qué pasa hoy si tenés que asesorar a tus clientes y te preguntan qué hacer con los bonos? ¿Es momento para entrar? ¿Es momento para seguir esperando? Yo creo que, digamos, a mí me gusta específicamente la parte más corta de la curva de bonos. ¿Sí? Si hoy, por ejemplo, como inversor compras un bono como el AL29, recibirías de pago de amortizaciones y de pago de intereses durante el gobierno de Milei el 100% del monto, digamos, pagado en el bono. Este es un gobierno que de alguna manera pone la voluntad de pago por encima de todo. El mismo Caputo hizo declaraciones a un grupo de brokers hace una semana de que tenía aseguradas los pagos de la deuda del próximo año y medio. Por otro lado, se habla de un crédito puente que podría llegar a estar dando el Banco Santander para los pagos también de deuda, con lo cual da la sensación de que estando la voluntad de pago y habiendo estas alternativas que te garantizan el recupero de lo que uno pone en la parte, digamos, corta de la curva dentro del gobierno de Milei, son atractivos los bonos. Bien. Además, está habiendo muchas preguntas, me consultan mucho ahora por el tema del blanqueo. Sabés que se pueden abrir y nosotros podemos abrir estas cuentas y además de que no se paga por un impuesto por el blanqueo, cualquiera sea la suma que vos llegues a blanquear, si vos lo depositás en una de estas cuentas que tenemos nosotros, básicamente, además de eso, tenés la posibilidad de invertirlo en bonos y obtener sin ninguna clase de penalidad, se podría ingresar ese dinero al blanqueo, dejarlo invertido en bonos, si no recuerdo mal, hasta diciembre del 25, claro, y allí, digamos, confiar en la palabra de Caputo entre los brokers, que le dijo, bueno, miren que los 3 próximos vencimientos de los 3 próximos semestres están asegurados. ¿Qué crees que puede pasar de aquí a fin de año? Vos sabés que siempre en la Argentina, Alejandro, desgraciadamente tomamos plazos más cortos y siempre estamos pendientes de lo que está por ocurrir en lo inmediato. ¿Qué crees que puede pasar con los precios de los bonos que junto con esta voluntad de pago y el escenario del blanqueo podría haber aumentos más en el corto plazo? Mira, yo creo que sí, yo creo que el blanqueo va a generar obviamente un ingreso de dólares al país, también tenemos después la cosecha fina hacia fines de año y probablemente una vez que las elecciones norteamericanas
allanen un poco el territorio, quizás podamos ver nuevos máximos en el S&P 500. Yo creo que esa combinación de situaciones pueden darnos un muy buen fin de año, así que en lo personal creo que es una gran oportunidad esta, donde ha subido en el muy corto plazo y tampoco con tan claros fundamentos para que suba el riesgo país. Me parece que es una cuestión más externa la suba del riesgo país de esta semana que algo interno. Si uno tuviera que evaluar, creo que estamos bastante mejor que en diciembre del año pasado y el riesgo país, digamos, se ha acercado bastante con esta suba a los niveles de fines del año pasado, con lo cual no se explica demasiado por las variables internas. Bien, por último, Alejandro, recién mencionaste a la pasada una noticia de las últimas horas, que el gobierno estaría negociando con un banco internacional, con el Banco Santander, un préstamo repo de $1.000 millones. ¿Qué chances, más allá del caso de Santander, que seguramente no sea el único, digamos, el gobierno seguramente tenga abiertas negociaciones similares con otras entidades, qué chances le asignás a que el gobierno pueda seguir con ese camino de conseguir dólares frescos vía un repo con el riesgo país en el nivel que está? Digamos, el gobierno tiene que salir a ofrecer como garantía bonos que están, desde luego, muy golpeados. Sí, a ver, recordemos lo siguiente, ¿no? Un repo significa repurchase agreement, ¿no? Repurchase agreement es, vos das un título, ¿sí? El cual lo vendés a esta entidad, supongamos en este caso el Banco Santander, ¿sí? Y te obligás a recomprarlo en el futuro a un valor más alto, y bueno, la diferencia entre el valor al cual lo vendés inicialmente y al cual luego recibís, tenés que pagar, digamos, la recompra de ese bono, la diferencia es el interés que terminás pagando, ¿no? Es un movimiento financiero, digamos, que me parece puede permitirle quizás cierto puente para llegar a estirar algunos plazos y quizás llegar a la cosecha 2025, ¿sí? Sin sobresaltos. Me parece interesante que el gobierno lo explore. Quizás es un poco esto que en su momento mostraba Milei en el celular. Mirá, tengo la plata, me dicen que tengo la plata, ¿no? Nunca apareció esa plata. Empiezan a aparecer esas... es verdad, pero bueno, ahora empiezan a aparecer estas patas privadas, por decirlo, que están dispuestas a financiar a la Argentina, y eso... por lo menos como una señalización del mercado, que haya bancos privados interesados en financiar a la Argentina, aunque sea de esta forma, de muy corto plazo y con una garantía de bonos de fondo, me parece es interesante. Bien, te noto, Alejandro, con mucho optimismo, porque digamos son varias puertas abiertas, una la del repo, otra la de que lleguen dólares más genuinos vía exportaciones, y por supuesto también el tema del blanqueo. Digamos, por todos esos frentes abiertos tenés una buena visión de lo que puede pasar con los bonos argentinos. Sí, y no olvidemos también que desde el punto de vista, digamos, de las reservas del Banco Central, a medida que se termine de reglamentar todas estas inversiones de RI, claro, ahí se abre, digamos, una nueva fuente de ingreso de divisas para el saneamiento definitivo del central, ¿no? Claro, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos.